Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a encomendarnos a la protección de la Santísima Virgen María. Quienes estamos en Colombia, hoy celebramos la fiesta de Santa Laura Montoya. Nos encomendamos a la intercesión de la primera santa colombiana. Vamos a recibir el Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe a Abraham su siervo, hijos de Jacob sus elegidos. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerde de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. ¿Por qué se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham? Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Hoy el Señor recuerda su alianza contigo. Esa alianza que selló contigo desde el día de tu bautismo, desde el día en que tuviste un encuentro personal con Él y recibiste esa promesa de fidelidad de Dios. El Señor recuerda su alianza. La pregunta es, ¿yo recuerdo la alianza que hice con Dios? ¿Yo recuerdo los beneficios que tengo de esta alianza y los compromisos que también de esta alianza se han generado? El Señor es fiel a sus promesas. Por 1000 generaciones permanece fiel a su alianza. Si algo falla, no es Dios. Es mi respuesta, es mi fe, es mi actuar el que falla frente a la alianza. Pero Dios, lo que ha prometido, lo cumplirá. Y lo bonito es que hoy nos da oportunidad de recordar la alianza que tenemos con Él y de volver a Él. Hoy te animo y te digo, no tengas miedo de volver a Dios. No tengas miedo de volver a restaurar tu alianza con Dios. Vuelve a confesarte, vuelve a orar, vuelve a empezar, que su alianza es eterna y Él la recuerda. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me niega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados, a las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos hoy del Espíritu Santo. Reflexionemos sobre la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque si nos damos cuenta es alguien muy importante, además de decir una frase aprendida de memoria.
que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esto es verdad, pero yo debo digerir esta palabra. ¿Qué significa el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y ya el Evangelio de hoy nos da pistas. Es la persona tal vez que va a determinar mi santificación si yo soy obediente al Espíritu Santo. Por eso dice el Evangelio hoy, cuando se tengan que defender, no se preocupen, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. No se preocupen. Cuando los lleven a la sinagoga, los magistrados, no se preocupen. Es decir, cuando vuestra vida cristiana sea aprobada, no se preocupen, que si ustedes van con el Espíritu Santo soluciona. El Espíritu Santo resuelve la situación, sea cual sea, el Espíritu Santo nos va a sacar de apuros. Si hay que hablar, hablará por nosotros. Si hay que actuar, actuará por nosotros. Si hay que pensar, pensará por nosotros. El Espíritu Santo lo es todo en la vida del cristiano. Ya lo dice el cura de Ars, que un cristiano sin el Espíritu Santo es como una persona que definitivamente necesita lentes para poder ver. El que tiene esos lentes puede ver. El que tiene el Espíritu Santo puede ver la realidad espiritual y puede sortear los diferentes momentos de la vida con facilidad. Así es de importante el Espíritu Santo en tu vida. Tienes que invocarlo, tienes que llamarlo, tienes que confiarle el actuar de cada momento. Ya ustedes se han dado cuenta cómo antes de iniciar la lectura del Evangelio hacemos una oración al Espíritu Santo, que incluso ya muchos de ustedes la saben de memoria. Y le pedimos que nos diga lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir. Esta oración es bella, porque le decimos al Espíritu Santo que lo reconocemos como Dios y le pedimos que nos inspire lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, lo que debemos callar, lo que tenemos que hacer para gloria de Dios. El Espíritu Santo es clave. El Padre Dios nos ha creado y viendo nuestro fracaso en el pecado como género humano, nos mandó al Hijo para redimirnos. Y el Hijo cumplió su misión y nos redimió. Pero Jesús, ya poco antes de partir, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no viene el Paráclito, el abogado, el Espíritu Santo. Y es que Jesús bien sabía que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. No podemos pensar bien, no podemos actuar bien, no podemos dejar que Dios santifique nuestra vida. De hecho, el Espíritu Santo en el credo lo llamamos como el santificador, Señor y dador de vida, el que nos santifica. El encargado de santificar a la Virgen María, el encargado de santificar a San José, es Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios. Clamemos constantemente al Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé esa agudeza para entender, para retener, para estudiar las cosas sagradas. Hagámonos más devotos del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. No oponga resistencia al Espíritu de Dios. ¿Por qué no oponer resistencia al Espíritu Santo? Porque será el único pecado que no se perdonará. Cuando el Evangelio dice que al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Este es el famoso pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Es la cerrazón del corazón, de la conciencia, de toda la existencia, al actuar del Espíritu de Dios. Y era lo que estaban haciendo aquellos que cuestionaban a Jesús.
Y cuando vieron que liberó a una persona del demonio, dijeron, eso lo hace por el espíritu de Belcebú. Una cerrazón, una negatividad total al actuar de Dios en la vida. Ten cuidado con esa actitud de negarte al actuar de Dios en tu vida, porque ese será el pecado que no será perdonado. Es decir, es cuando no te dejas guiar por el Espíritu Santo al perdón que Dios te ofrece. Y el Espíritu Santo estará luchando contra ti en todo momento. Pero si nunca das el brazo a torcer en esta invitación que el Espíritu Santo te hace, te habrás constituido en el que comete el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el que muere sin arrepentimiento, el que muere sin escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está invitando a la conversión, al cambio de vida. Mientras que el santo, el que logra el reino de los cielos, es el que se deja guiar, el que es dócil a ese actuar del Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, haz lo que quieras conmigo, haz lo que tengas que hacer. Pues que esa sea tu oración hoy al Espíritu Santo. Haz lo que quieras conmigo, hoy lo que tengas que hacer, y no tengo miedo, iré en tu nombre, y si tengo que hablar, tú hablarás por mí, si tengo que actuar, tú actuarás por mí, si tengo que pensar, quiero pensar inspirado por ti. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.